abusa de la hermana y le encarga muchas cosas y la maltrata. Y el ambiente de la familia es un ambiente hostil. Y después se va a otra habitación y ve cómo el papá maltrata a la mamá. Ajá. Y después se va a otra habitación y ve que el jefe maltrata al papá. Es decir, es una cadenita de maltratos que van recibiendo y que la pobre Mariana es la última de la cadena que recibe esa agresión. Ajá. Es decir, la chica que siempre bulea y se come el sándwich de Mariana no es mala persona porque sí tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que toda la familia, toda, está en una cadena de abusos, de maltratos. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella se desquita con Mariana. ¿Y qué hace Mariana? Entiende lo que está pasando. ¿Por qué? Porque observó. Porque se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces decide hacer otro sándwich. Y antes de que la golpeen, antes de que le quiten su sándwich, busca Mariana a su agresora, le lleva un sándwich, se sienta y se pone a comer con ella. ¿Sí? Fíjense cómo una reacción de generosidad y de compasión puede resolver un conflicto. Ella no decide tomar clases de karate para desquitarse y prepararse cuando le pegan, ¿no? Que esa es otra forma de solucionar el conflicto, ¿no? Ella lo que hace es observar, ir al origen del problema, entenderlo, comprender lo que está pasando para resolverlo en un ambiente de armonía, en un ambiente de paz. Y eso es lo que necesita nuestra sociedad. Ajá, adelante, por favor. En la habilidad de saber lo que siente otro, entra en juego una amplia gama de situaciones en la vida, desde un buen ambiente familiar hasta las ventas, la nutrición, la maternidad, la paternidad, hasta la actividad política, es decir, quien desarrolla la empatía tiene mayores posibilidades de desarrollar personal. Exactamente. Esa es la importancia de la empatía, que cuando no se trata nada más, que es cierto, sí se trata de ponerse en el lugar del otro, pero no solamente eso, sino en entender por qué ese otro actúa como está actuando. Ajá. Entonces hay que estudiar, hay que analizar con quién tenemos el conflicto. Hay que observar qué es lo que motiva que me agreda, por qué me está agrediendo, ya sea mi marido, que a lo mejor lo que pasó en la casa de Mariana, de la agresora de Mariana, es que el papá era bulleado por el jefe, lo explotaba, ajá, abusaba de él y él se desquitaba con la esposa, y la esposa con la primera hija, y la primera hija con la menor. Ajá. Entonces, si yo entiendo lo que está pasando, es más fácil que pueda solucionar. Y el ejemplo del sándwich de Mariana nos da, así como gráficamente, la clave. Ajá. Adelante. Dice, la clave para intuir los sentimientos de otro está en la habilidad para interpretar los canales no verbales, es decir, el tono de voz, los ademanes, la expresión facial, entre otras cosas. Porque a veces lo que dicen nuestras palabras no coincide con nuestro gesto, ¿no? Y entonces, ¿a quién le voy a hacer más caso? Pues a los gestos, ¿no? A los ademanes. Si yo no sé observar, eso tiene que ver con la observación. Si yo no sé observar que me está diciendo sí, significa que es no, ¿verdad? Entonces es un tema de observación. Adelante, por favor. Dice, la empatía y la ética son las raíces del altruismo. Alguien que sufre un dolor, un peligro o una privación puede o no motivar la compasión. Ajá. Tiene que ver con posiciones morales, porque igual yo puedo entender lo que le pasó
al papá de la agresora de Mariana, el señor que es agredido por su jefe, pero igual no me importa. Ese es su problema, no es mi problema. Y la mayor parte de las veces nosotros actuamos así. Pues ni modo, ¿no? Es su problema. Y entonces, ¿a dónde queda la compasión? La compasión budista. La compasión que compromete al ser humano a actuar para mejorar la condición de la gente que está mal. Entonces eso tiene que ver con posiciones morales, con principios y valores, no solamente con emociones, sino sobre todo con eso, con principios y valores. Adelante. Cuando más empática es la persona, más favorece el principio moral de que los recursos deben repartirse según las necesidades de cada uno. ¿Qué es lo que hizo nuestro amigo? ¿Cómo te llamas? Anthony se dio cuenta que había una persona en la calle que necesitaba comer. Eso es una actitud compasiva. Fue a buscar comida porque él sintió hambre, porque él se dio cuenta que tener hambre está gacho, es feo, ¿no? Y entonces hacer algo, y todos podemos siempre hacer algo por los demás, siempre. Entonces, si nosotros nos vamos con la tarea de saber qué podemos hacer por los demás, estamos, pues, dar un poquito de nuestro amor para que esta sociedad sea distinta. ¿Sí? Adelante. Gracias. La falta de empatía debería considerarse un factor junto a todas las demás fuerzas psicológicas, económicas y sociales que contribuyan a un vector hacia la criminalidad. Exactamente. Es decir, las personas que no son empáticas son más proclives a ser agresivas, a ser egoístas, egocéntricas, a estar viendo solamente por el bienestar de uno. Está haciendo mucho calor, ¿verdad? ¿Qué hacemos? A ver, déjenme pensar. Si le abrimos un poquito y seguimos platicando. Si le abrimos a todo y ahorita regresamos a las diapositivas. Porque sí está medio canijo el calorcito, ¿no? Y las personas que están aquí adelante me pueden ayudar más a la lectura. ¿Sí? ¿Así se siente un poquito más fresco? Bueno, gracias por ser empáticos, compañeros. A propósito. Adelante. Dice, lo que está en juego en un conflicto. Las personas que están involucradas, ¿qué papel juegan? ¿Cuánta influencia tienen? Es decir, implicados directos e indirectos. Es decir, implicados directos e indirectos. Dice, lo que está en juego en un conflicto son las personas. Porque habíamos visto que en un problema pues hay una fuga de agua o puede ser una fuga de gas, etcétera, ¿no? Pero en un conflicto son las personas las que están en juego. Entonces, ¿quién está involucrado? Fulano, sutano y mengano, o solamente dos. Tiene que ser por lo menos dos, pero de dos en adelante. ¿Qué papel juega cada uno de las personas que están involucradas en el conflicto? ¿Cuánta influencia tienen en la casa? ¿O en el trabajo, o en la escuela? O sea, ¿cuál es su rol? Porque puede ser que el conflicto sea entre papá e hijo, y ahí hay una jerarquía, ¿sí? Y si hay una jerarquía, necesito ubicar cuál es el papel de cada uno. ¿Cuánta influencia tiene? Y es decir, los implicados
directos o indirectos, porque por lo regular las mamás, pues estamos viendo de lejitos la bronca que hay entre el papá y uno de nuestros hijos y no nos queremos meter para no generar mayor conflicto. Ajá. Pero entonces es importante identificar quiénes son parte de ese conflicto, porque cuando nosotros identificamos quién es parte de ese conflicto, identificamos el rol que está jugando. Y es que el rol y la jerarquía, desgraciadamente, sí afecta. O sea, el tener poder, el ser el presidente, el director, el maestro, el papá o la mamá o la doctora, tiene un poder. Ajá. Y no sabemos manejar nuestra relación con el poder. Y entonces esa relación con la jerarquía, puede ser una situación de rebeldía, de resistencia, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a una situación de jerarquía? Adelante. Adelante. Bueno, hablábamos al principio de la importancia de observar. Es lo más importante. Observar es lo más importante. Porque la observación te lleva al análisis del problema y te lleva también a la solución del problema. Entonces es observar detalladamente las emociones y los sentimientos tanto propios como ajenos, ¿sí? Es escuchar activamente para explicarse, justificarse y desahogarse. Todos tenemos derecho a explicar lo que nos está sucediendo. Si no me dejan salir porque hice algo que no le gustó a mis papás y estoy encerrado, necesito que escuchen, que los papás escuchen con mucha atención y observen cuál es el sentimiento y la emoción de nuestros hijos y cuál es el sentimiento y emoción de nuestra pareja o de nuestros padres, ¿no? De los abuelos. Entonces, bueno, escuchar activamente para entender y explicar. Respetar las diferencias de opinión. No se vale que si yo pienso distinto, te reprime y te diga, te callas. No se vale. Porque en ese momento es que empezamos a reproducir un sistema de odio en las familias. En ese momento es cuando empezamos a descomponer el hogar. Cuando no damos oportunidad de que los niños o los jóvenes se expresen, o quien esté en una situación vulnerable. Respetar las diferentes opiniones, analizar la percepción o interpretación de los involucrados en el problema. Ese es un tema bien interesante, porque de un mismo fenómeno podemos tener 5 interpretaciones distintas. Podemos tener opiniones distintas de lo que sucedió en un conflicto, ¿sí? Que fue el 10 de mayo, se reunieron la familia de la mamá y la familia del papá y terminaron a moquetazos. Y entonces pasa el tiempo y todos platican qué fue lo que pasó. Y les aseguro que cada historia de quienes estuvieron involucrados, cada historia es distinta. No es cierto, no le pegó con el palo de escoba, le pegó con la botella, ¿no? Todos tenemos una historia distinta de lo que sucedió en una situación conflictiva. Y entonces necesitamos escuchar la interpretación de todos. Porque aunque hay un filósofo que se llama George Gadamer que dice que si tenemos un objeto en una posición determinada, esta es un objeto, imagínense una botella de Coca-Cola, la va a ver distinto el que está a la izquierda que el que está a la derecha, y la va a ver distinto el que está adelante y el que está atrás, ¿sí? Porque lo que está viendo desde su punto de vista es distinto. Y entonces Gadamer dice, necesitamos poner espejos retrovisores para ver completa la botella, ¿sí? Y eso solamente nos lo da escuchar. Solamente. Porque yo no lo puedo ver, no puedo ver este objeto que tengo aquí enfrente, no puedo ver lo que ve la persona que está del otro lado. No lo puedo ver. Pero si la escucho,
y le pongo atención y pongo en juego mi imaginación, entonces ya voy a tener una idea más completa de ese objeto. Y pasa lo mismo con un conflicto. Ajá. Si yo escucho a todas las partes, entonces voy a tener la película más completa. Esos son los espejos retrovisores de los que habla George Gadamer. Entonces hay que tomar en cuenta esos recursos, esas técnicas. A ver, vino alguien y me comentó que la vecina Juanita se metió con el marido de no sé quién. Ajá. Y entonces yo ya no le hablo, por solidaridad con su esposa. Y entonces empieza un conflicto social. Pero si yo voy y platico y veo y me informo y investigo todo, entonces voy a descubrir, es que la historia no es así, la historia es esta. Y entonces entiendo las cosas. Y fíjense que el entendimiento nos hace no pedir perdón ni perdonar. Porque entiendo lo que pasó. Y cuando yo entiendo lo que pasa en una situación conflictiva, entonces ya no es necesario guardar rencores, ya no es necesario ir y pedir perdón o perdonar. Ya no es necesario porque lo entendí. Ajá. Cuando uno entiende, está del otro lado. Entonces dice, hacer un esfuerzo por entender al otro. Ajá, esa ahí vamos. Usar un lenguaje neutral, no juzgar y honrar la palabra.